Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es César Eduardo Damián Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la materia Derecho Procesal Penal con el asesor licenciado Marco Eduardo Padilla Martínez, con número de matrícula 2302 4916, atendiendo al reto 1 que se llama ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Se refiere a la reforma constitucional mexicana del 2008 en materia penal, donde nos pide analizar una lectura del autor Máximo Langer, donde se llama Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. Como primer punto, pues vamos a resolver una serie de preguntas que se nos desarrollan en cuanto a estos antecedentes, más que nada aquí en Latinoamérica. La primera pregunta que se nos hace es que a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Yo hice un guión, un resumen respecto a la lectura que se nos comparte de Máximo Langer para poder responder a estas tres incógnitas. La primera plantea, pues yo creo que Langer plantea que la difusión de las ideas legales, o comúnmente como que se describe que van hacia la periferia, o desde la periferia más bien dicho, es decir, que desde países ya desarrollados, o en vías de desarrollo, pues en Latinoamérica había algo distinto, ya que las reformas procesales penales o no fueron solamente dadas en opinión o propuestas por países como Estados Unidos, Europa, España, Inglaterra, Reino Unido, Alemania, sino que también fue un conjunto de juristas, abogados, académicos, activistas que acumularon y articularon propuestas propias y lograron convencer tanto a actores nacionales en México como a otros organismos internacionales de que se necesitaba una reforma al poder, a la justicia en México. Y pues esto creo que es a lo que Langer se refiere, la difusión desde la periferia, porque pues ahora sí que los países latinoamericanos como Chile, Argentina, Colombia, México no fueron meros espectadores o receptores. Ellos también fueron protagonistas en la creación de este nuevo modelo en justicia penal. Este modelo también se caracterizó por la transición en el sistema del sistema inquisitivo, que así se le llamaba, hacia uno acusatorio, incluyendo los juicios orales, la publicidad procesal, el mayor protagonismo del Ministerio Público, la Fiscalía y más derechos, respetando los derechos humanos de los imputados y así como de sus víctimas. El siguiente cuestionamiento que se nos hace es ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Pues los códigos inquisitivos ahora sí que es una herencia de la colonia española o de las colonias europeas, donde se caracterizaban por ser predominantemente estrictos los jueces, secretos y con un gran protagonismo justamente de los jueces en la fase de la investigación. Es decir, el juez instruía, investigaba y juzgaba al mismo tiempo, mientras el imputado o el presunto culpable tenía sus derechos muy limitados. Es decir, siempre solía enfrentar o generalmente solía enfrentar prisión preventiva obligatoria. La defensa era más bien una formalidad y el proceso pues carecía de mucha transparencia y no había oralidad. Y ahora pues con los códigos acusatorios introducidos en esta ola reformista que inició desde finales del siglo XX a inicios del siglo XXI, que en México es desde el 2008, pues se basaron en los principios de oralidad, de publicidad, de contradicción, donde se fortalece el papel de un fiscal del Ministerio Público como director de la investigación, así como ampliar la participación de la víctima también, y se reconocen
mecanismos de justicia alternativa, negociación, contradicción, a su vez para garantizar pues el mayor equilibrio entre la acusación y la defensa. Se buscó una eficiencia procesal y se apostó pues por mayor transparencia, acercándose a buscar a mayor justicia a la ciudadanía. El siguiente cuestionamiento que se nos hace en el reto es cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Pues bueno, yo creo que si bien las ideas principales de estas reformas procesales penales nacen de juristas y redes académicas latinoamericanas, pues también hay organizaciones importantes que desempeñaron un papel crucial en que se consolidaran estas reformas o esta ola progresista en cuanto al cambio del sistema, ¿no? Como por ejemplo puede ser la USAID en sus siglas en inglés, y su traducción en español es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como el Banco Mundial, que también opinó, agencias de cooperación europea apoyaron financieramente y políticamente las iniciativas porque veían en ellas un medio para fortalecer el Estado de Derecho, promover la democracia en los países y garantizar condiciones más seguras para inversiones o desarrollos económicos en los países, por lo que los padres de estas reformas latinoamericanas, por así decirlo, los juristas o los académicos, activistas, pues logran presentar propuestas de nuevos códigos como unas respuestas a los problemas que ya presentaba el debido proceso, su ineficiencia, su corrupción, la falta de legitimidad de la justicia penal. Entonces, en este marco, pues los actores internacionales se convirtieron en aliados que difundieron y pues respaldaron estas reformas. Ahora sí que construyendo como un efecto cascada, vieron que en un país latinoamericano funcionó y ahí van todos, ¿no? Porque estaba garantizando el derecho al debido proceso. Yo creo que esto es lo que da, este trabajo en conjunto da lugar a lo que Langer denomina difusión triangular desde la periferia, que es como el eje central de su publicación, donde las ideas sí fueron o surgieron en Latinoamérica y fueron adoptadas por otros actores internacionales y después impulsadas hacia otros países de la región. En conclusión, pues mi opinión respecto a qué relación tiene el texto de Langer y la reforma constitucional mexicana en materia de seguridad pública y justicia penal, pues yo creo que la reforma del 2008 en materia penal y de seguridad pública no puede entenderse de una manera aislada, ya que también forma parte de esta ola progresista latinoamericana de reformas acusatorias que el mismo Langer describe, como lo había mencionado, lo adopta Chile, Argentina, Colombia, donde la transición del sistema antiguo inquisitivo al acusatorio oral responde a las demandas de mayor transparencia, respeto a los derechos humanos y eficiencia en la persecución del delito. El análisis que Langer hace permite ver que México no adoptó un modelo extranjero de manera crítica, sino que también se sumó a una tendencia regional impulsada por expertos en la materia, quienes lograron legitimar la idea de que los juicios orales y el sistema acusatorio eran las vías para modernizar la justicia en nuestros países. En conclusión, pues yo creo que la obra de Langer nos muestra que la reforma mexicana no fue simplemente importada del norte o de Estados Unidos, sino que formó parte de un fenómeno regional más amplio en el que América Latina o Latinoamérica pues dejó de ser solo receptora de modelos jurídicos y a ver qué me dice Estados Unidos, a ver qué me dice Europa, sino también se convirtió en una creadora de nuevas formas o reformas en cuanto a justicia penal. Por mi parte sería todo, muchas gracias, hasta luego.